Buenas noches, Pamela, bueno, Marco, Brenda, Marley, Fernando, buenas noches, Jaime, Manuel, y tantos más que están conectados a esta hora. Vemos 44 personas. ¿Se escucha bien o no? Cuéntenme si se ve lo que estoy compartiendo. Me compré nuevo internet, así que no debería haber problemas. Mi nombre es Naya de Neira. Ya es la segunda vez que nos vemos, ¿cierto? Ya la clase pasada la tuvimos, bueno, hace tiempo, ya hace un mes. Así que hoy nos toca seguir avanzando con nuestra asignatura, que es filosofía. Comenzamos entonces, me dicen que si se escucha, que si se ve bien. Vamos a recapitular un poco lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Para los que no estuvieron, pero muy brevemente, nuestra clase se basó básicamente en trabajar un texto filosófico, que podría participar de la prueba, podría ser una pregunta de la prueba. Lo analizamos desde el punto de vista crítico y nos dimos cuenta que la filosofía va de la mano del asombro y que los niños casualmente son unos pequeños filósofos. Entonces, hay que usar Wi-Fi o datos. ¿Se fue de nuevo? No, si no se fue. Que le estoy silenciando. Ya, disculpe. Buenas noches, profe. Ya, buenas noches a todos y a todas. Entonces, como les comentaba, dijimos que la filosofía va de la mano del asombro, que debemos ser como unos niños, porque los niños asombran y preguntan por todo. Surgió la pregunta acerca del mundo que nos rodea. Hablamos la etimología de la palabra, que filosofía se componía por filos más sofía, y que significaba amor a la sabiduría, ese deseo de saber más, deseo de conocer más. El filósofo es aquel que ama el conocimiento, que quiere aprender más. Y yo les comentaba que, les adelantaba que ahora vamos a trabajar el tópico que se llama del mito al logos. Logos significa razón, palabra, razonamiento. Pero vamos a profundizar más sobre esto. Entonces, en la clase de hoy hablaremos sobre el paso, la transición desde el mito hacia el razonamiento, la razón, la palabra, el logos, que se dice en griego. Logos es una palabra griega que significa razón o palabra. Entonces veamos sobre los mitos griegos. Esto, recuerda, es una pequeña pincelada. ¿Qué mitos griegos conocen ustedes para que vamos interactuando? ¿Qué mitos griegos conocen? A ver, Geraldine, Luna, Rosa, Carolina. ¿Conocen algún mito? ¿Alguien por ahí? Siempre hay alguien. Olivia, Matías, Irene, Guillermo, Roxana, Genoveva, Daniel. ¿Quién conoce algún mito griego? O un mito que haya escuchado, una leyenda, ya en el peor de los casos. Por ahí del chupacabra me estaban hablando. ¿Profe? Sansón, ya, Sansón, muy bien. Algunos no les dejo usar el micrófono. Pueden mandar chat, ya aquí me aparecen. Mira, Teseo y el Minotauro, muy bien. Excelente. Medusa, ¿cierto? Como lo podemos ver aquí. Zeus, el dios Zeus, ¿cierto? Este dios del trueno, dios del rayo. Un ícono del poderío, ¿cierto? De los dioses del Olimpo. Y para conocer un poco más acerca de la mitología griega, pero muy brevemente, insisto, les quiero mostrar este breve video. Espero que se comparte el sonido.
si no se comparte, me avisan, ¿ya? Este mito, entonces, es el mito de Aracne. El mito de Aracne. ¿Qué significará? Y para ver algunas... ¿Cómo? Y para ver algunas de las características de los mitos también. Avísenme si es que no se escucha. Hola TikTokers, bienvenidos a un nuevo domingo mitológico. Hoy queremos hablaros de una historia. Aracne era la hija de Izmón, un tintorero que tenía la Se corta, profe. lana púrpura de Tiro y diría tejedora. Sus trabajos eran tan delicados y elaborados que recibía encargos de todas las partes del mundo. Los rumores acerca de su gran talento no tardaron en expandirse, y eso provocó que su autoestima creciera demasiado. Se convirtió en una joven arrogante, e incluso se jactaba de ser mejor que Atenea, la diosa de la sabiduría y la artesanía. Al principio, la diosa no hizo caso de las habladurías del pueblo, pero al conocer que la joven se había vuelto tan vanidosa, se enfadó mucho y tomó una decisión. Se camufló en forma de anciana y visitó a Aracne. Le advirtió de que ofender a los dioses podría ser peligroso. Era su forma de darle una oportunidad de arrepentirse. Pero la joven tejedora, lejos de eso, se lo tomó a risa. La diosa enfureció por completo y volvió a su forma real. Así le propuso a Aracne un concurso. De esa forma pensaba que quedaría de sobra demostrada su superioridad y la mortal tendría que pedir disculpas. Atenea tejió la escena de su victoria sobre Poseidón. Ese momento propició que los ciudadanos de Atenas bautizaran la ciudad en su honor. Además, representaba el gran poder que tienen los dioses y el terrible destino que pueden sufrir los humanos si los retan. Era, por decirlo de alguna manera, una advertencia gráfica. En cambio, el tapiz de Aracne representaba de todo menos miedo. En él se podían ver los diferentes deslices románticos de los dioses. Había tejido a los dioses con forma de animal cometiendo diferentes infidelidades. Por ejemplo, Zeus engañando a Hera con Leda, Europa o Dánae. Esto fue tomado por Atenea como una burla. A sus ojos parecía que estaba llamando tontos a los dioses. A pesar de ello, no pudo negar la gran habilidad de la joven. Su excelente trabajo otorgaba movimiento a las escenas. Era algo que nunca antes había visto ni conseguido. Aracne no dejó en ningún momento de jactarse de su superioridad como tejedora, lo que acabó por enfadar del todo a la diosa de la sabiduría. Su deshonra a los dioses le parecía irrespetuosa e imperdonable, así que con toda su furia destruyó el tapiz y el telar de la joven. Su lanzadera golpeó también en la cabeza de Aracne, que muy avergonzada decidió huir para acabar con su vida. Pero la diosa se compadeció, y en lugar de eso acabó convirtiéndola en una araña, la primera de la historia. Como veis, TikTokers, la arrogancia de la joven acabó convirtiéndola en un insecto. No es casualidad que eligiera a ese animal, pues como sabéis, TikTokers, las arañas son grandes tejedoras. El mensaje que este mito nos traslada es que hay que ser humildes y no creerse superiores a nadie. Esta historia inspiró numerosas obras de arte, entre ellas uno de los cuadros más famosos de Velázquez, la fábula de Aracne. Coloquialmente se conoce como las hilanderas, y en él se pueden ver los momentos más importantes del mito. Aracne suele representarse como parte humana y parte araña. De hecho, ya en la actualidad, la joven se ha utilizado para representar a una superheroína, antes conocida como Spider-Woman, en varias series de Marvel Comics. ¿Qué decís, TikTokers? ¿Os parece demasiado castigo para una joven? ¿Aprendería la lección? Ya. ¿Qué opinan? ¿De qué se trata esta historia, este mito griego? Recuerden que la filosofía comienza en Grecia, ¿cierto? Con los griegos. Pero antes de la filosofía existían los mitos. Los mitos los utilizaban para dar explicación a fenómenos de la naturaleza
que ellos no sabían por qué se producían, como las estaciones del año, la lluvia, porque en algunas épocas salían flores y en otras épocas salían frutas. Todo eso el griego no sabía por qué sucedía y lo atribuía a el poder de los dioses. ¿Qué podemos ver en este mito? ¿De qué se trataba? ¿Quién dijo yo? ¿Están despiertos? ¿Están ahí? Se trataba de la arrogancia. Muy bien, de la arrogancia, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué la arrogancia? ¿Qué pasaba con Aracne? ¿Qué talento poseía ella? Tejer. Ella tejía y tejía súper bien, ¿ya? Tenía un don para eso y lo hacía bastante bien. Tanto así que la diosa Atenea quiso competir con ella y tuvo la mala idea de hacer un telar burlándose de los dioses. ¿Esto qué causó? ¿Qué causó en la diosa Atenea la actitud de Aracne? La furia. ¿Cómo? La furia de Atenea. Claro, desató la furia de la diosa a tal nivel, a tal punto que la convierte en araña. Le quiebra las extremidades y la convierte en araña. ¿Cómo creen que esto hace sentir al ser humano? Enojado y arrogante. Enojado. ¿Por qué yo tengo que depender de lo que le guste o no le guste a una diosa? ¿Por qué debemos depender del parecer de estos dioses caprichosos que no les gusta que uno les diga la verdad, ¿cierto? Se están pareciendo a algunos jefes, ¿cierto? Como cuando uno le dice algo a un jefe y el jefe se enoja. ¿Cómo queda uno? ¿Cómo te hacen sentir? Enojado, enojado. Enojado, impotente, con rabia, con deseos de renunciar, ¿cierto? De irse. Levantar Eso, toda la grieta. claro, eso le pasó a los griegos con los mitos. Se aburrieron de hacerle caso a los dioses. Se aburrieron de tener que rendirles tributo, de tener que darles ofrendas. Se aburrieron de todo eso y dijeron, ¿saben qué más? Vamos a buscar nosotros mismos las respuestas a los distintos fenómenos que observemos. Nosotros le vamos a dar la respuesta. Pero antes de que se dieran cuenta, antes de que se aburrieran, existía este pensamiento mítico, esta cosmovisión basada en mitos. ¿Y cuáles eran las características de estos mitos? A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura? Jessica, Pamela, ¿será Marco, Olivia, Adolfo? ¿Quién me puede ayudar a leer? Vamos, vamos, despertemos, despertemos. A ver, Stacy. Se te escucha mal, Stacy. Sí. Ahí Mala sí. señal. Ya, ¿Sí? vamos, Stacy. ¿Cuáles Ya. son las características del pensamiento mítico? Vamos, Stacy. Ya, dice, surge la necesidad de comprender los fenómenos. Participan seres sobrenaturales extremadamente poderosos. Su finalidad fue dar un orden a los fenómenos naturales. Relación, causa-efecto, realidad incuestionable, primeras inquietudes, origen del ser humano y del universo. Excelente, muchas gracias, Stacy.
que si ustedes gustan pueden copiarlo, tomarle un pantallazo, ¿cierto? Nunca está de más. Y el pensamiento mítico se caracteriza entonces porque participan seres sobrenaturales. Hablamos de dioses, ya dioses inmortales, con poderes, ya poderes de destruir, etc. La finalidad de los mitos es darle un orden, una explicación a los fenómenos naturales. O sea, si ya me habla, por ejemplo, si me apareciera un texto, que lo vamos a ver ahora, un texto en la prueba, que habla sobre, no sé, la creación del universo, la creación del ser humano, la explicación del día y la noche, etcétera, es porque me están hablando de un mito. Es un texto de pensamiento mítico. Si aparece una relación directa de causa y efecto, es decir, por causa de, no sé, de un dios, del dios Zeus se genera el rayo, por ejemplo. Si hay una relación directa de causa y efecto, es porque están hablando de un mito. No es ni texto ni científico, ni poético, ni mucho menos filosófico. Ya está, es totalmente opuesto al pensamiento filosófico. Pero lo precede, ¿ya? O sea, todo siempre tiene su origen en algo, ¿ya? Y el origen de la filosofía surge de un cierto repudio hacia los mitos, hacia los dioses, hacia los caprichos de estos dioses. Por eso aquí dice que los mitos poseen una realidad que es incuestionable. Yo no puedo cuestionar que el mito de Aracne sea como es. Si el mito me dice que le quebró la extremidad y la convirtió en araña, es así. Es cosa del mito. Yo no lo debo comparar con la realidad. Es que cómo va a existir eso, que cómo una mujer se va a convertir en araña, que primero se moriría. No. A eso nosotros le llamamos una realidad incuestionable. ¿Ya? Obedece a el argumento de la historia. Yo no debo contrastarlo con la vida real. ¿Ya? El mito es así y punto. Yo lo acepto tal como es. ¿Y cuáles eran las primeras inquietudes de estos mitos? Obviamente el origen del ser humano, de dónde viene, hacia dónde van, cuál es el propósito, que lo conversábamos en la clase pasada. Y obviamente el origen del universo, de dónde viene todo, del aire. Otros filósofos decían que venía del agua, otros que decían que venía del todo, en fin, del uno, etc. Entonces, esas eran las temáticas que abordaban los mitos griegos. Ya después, obviamente, habían otros mitos que intentaban explicar fenómenos sociales, no sé, como la envidia, por ejemplo, en el mito de Aracne, la arrogancia, otro intentaba explicar la humildad, etcétera, etcétera, etcétera. Mitos para todos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Esas eran las características del pensamiento mítico. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, señora Nilda. Seguimos entonces. Esas eran las características. Profesora, disculpe la hora por mi trabajo, recién voy en camino a Ya, casa. no se preocupe. Después vamos a ver la manera de mandar toda esta información, ¿ya? Para que la tengan, para que estudien, una guía, ¿cierto? Porque no siempre podemos estar al 100% atentos a la clase, ¿ya? Entonces, ahora voy a apelar a su capacidad creativa. ¿Quién es capaz de inventar un mito? A ver, invente un mito de 30 segundos, con las características La chancha fumando. del mito, ¿cierto? ¿Cómo? La chancha fumando. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Está bueno el nombre. Antiguamente que fueran a matar una chancha y la colgaron y le pusieron un cigarro. Y aparecía en un sauce, colgada con un cigarro.
Ya, mira, qué interesante. Esa es como una leyenda urbana, ¿cierto? ¿Quién conoce otros mitos? Muy bien. Ese yo no lo conocía. ¿Y qué busca explicar ese mito, esa leyenda? El chupacabra, sí, un clásico chileno. Típico chileno. ¿Por qué el otro estaba lo cachaste? No lo cambiamos porque lo abrimos y quedó todo labiado. No sé si quedó mal. Ahí te voy a ayudar con eso. ¿Qué? Tu pastelito, si queréis comer uno. Para acá, mande pastelitos. Bien. Que mande para Entonces, todos. ¿alguien más que quiera compartir algún... Ya el cabece chancho, dicen por acá. El trauco, que La esas son Llorona. más La leyendas. Llorona. La clásica Llorona, que a mi hija le da miedo. Profe, Quintana. donde yo me crié, hay una laguna que se llama la Laguna La Señoraza, que la pueden buscar por internet, es La Laja. Y se supone que ahí hay una maldición, que todos los años se ahoga un hombre, pero no es lajino, siempre es de los alrededores de Laja. Ah, ya. Ay, qué interesante. En Machihue está la del diablo que jugaba tejo. Ah, perfecto, el diablo que jugaba techo. O sea, tejo. Sí, hay muchos más. Está el mito del cuero también, profe. ¿Cómo? El mito del cuero. El cuero, ¿cierto? Que hay muchos del diablo, hay cantidades de historias, ¿cierto? Relatos, que no se sabe si en parte son verdad, en parte mentira. La Quintana. La quintrala, el trauco, el caleuche, El la trauco de pincoya. Chile. Hay mucho, es bonito ese mundo. Es bonito. Entonces, todos ellos ustedes se darán cuenta de que tienen ciertas características, ya que son seres, ¿ciertos? Sobrenaturales, que no son como seres, como el ser humano común y corriente, ¿ya? Sino que no, hablamos de dioses, semidioses, titanes, en fin, ¿ya? Y también que su realidad es incuestionable. O sea, si nos dicen que la pincoya, no sé, conquista a los hombres, es porque conquista a los hombres, punto. Sea así o no es así, no es parte del tema en cuestión, ¿ya? Sino que los mitos son para dar una respuesta a cosas que no tienen respuesta, que nosotros no sabemos atribuirle una razón o un sentido, ¿ya? Y entonces tenemos aquí el primer ejercicio que vamos a hacer, en donde necesito que leamos este texto, lo analicemos, porque podría aparecer en la prueba. Así que, atención. ¿Quién quiere leer? Yo leo. ¿Quién? Ahí justo se cortó. Dijo. Yo, Fernando. Ya, eso. Hombre decidido. Ya. Vamos, estimado. Todo estaba en suspenso, tranquilo, inmóvil, apacible, silencioso, vacío. No había un solo hombre, animal, pájaro, pez, árbol o piedra. La faz de la tierra aún no se manifestaba. Solo existía el mar del cielo. Solo había agua tranquila, solitaria, sin límites. En las tinieblas de la noche, en el interior del agua, permanecía el creador serpiente emplumada. Como una luz difusa, su naturaleza era de gran sabiduría. Perfecto. ¿Se entiende de lo que habla el texto? A ver, ¿de qué se habla? De un monstruo que existía en el mar. Ya, de un monstruo que existía en el mar. ¿Qué más? Pero sale la palabra monstruo aquí. El creador de la serpiente. No, sale que es un animal, un pájaro, un pez, un árbol. Ya.
sale que es un animal, ¿cierto? Ya estamos empezando a ver elementos que no son, digamos, No son mitos. Claro, elementos que nos llamarían la atención. Están hablando de un animal, se está hablando de que todo estaba en suspenso, tranquilo, inmóvil, o sea, nada se movía, apacible. De la creación, ¿cierto? Todo estaba silencioso, todo estaba vacío, ¿cierto? Como bien dice el amigo, habla de la creación, ¿cierto? Vamos ahora entonces con las preguntas. Dice que no había nada, no había un hombre, no había animal, ni pájaro, ni árbol, ni piedra. La faz de la tierra aún no se manifestaba. Solo existía el mar y el cielo, ¿ya? O el mar del cielo, dice acá. Solo había agua tranquila, solitaria, sin límites, o sea, era una explanada infinita. En las tinieblas de la noche no había luz todavía. Y en el interior de esa agua permanecía el creador llamado serpiente emplumada, como una luz difusa, y su naturaleza era de gran sabiduría. Este es un extracto de un libro de los indígenas de Guatemala, Popol Vuh, y que aunque ustedes no lo crean, podría aparecer en la prueba. De los pueblos prehispanos de Mesoamérica. Exactamente, muy bien, lo investigó. Exacto. Y ahora nos vamos con las alternativas. Dice, la pregunta dice, ¿qué parte del texto permite identificar que se habla de un pensamiento mítico? O sea, tenemos que aplicar lo que aprendimos. ¿En qué parte del texto yo puedo decir, mire, aquí se ve, en esta frase se ve que habla de un pensamiento mítico, que se trata de un pensamiento mítico? Alternativa A, la presencia del agua en el texto. Alternativa B, cuando dice lo apacible de la naturaleza. Alternativa C, cuando habla de que no hay seres humanos, la ausencia de seres humanos. O alternativa D, cuando habla de la creación del mundo por una serpiente. La D. La D. La serpiente D de dedo. D. La B. La D. D de dedo. Ya. Muy bien. ¿Seguros? ¿Por qué? Porque la creación del mundo por una serpiente me indica inmediatamente que el texto se trata de pensamiento mítico. Es una serpiente emplumada. Creación del mundo por una serpiente emplumada. Cierto que nos remonta a la característica que decía de seres sobrenaturales, ¿cierto? Porque las serpientes en la vida real no son así, ¿cierto? No son así las serpientes. Entonces acá ya nos habla de un ser mitológico, esta serpiente emplumada, y que además no es una serpiente común y corriente. Esta serpiente hace algo. ¿Qué es lo que hace esta serpiente? ¿Quién es? ¿Quién es la serpiente? La que creó. Es la que crea. Y es de naturaleza de mucha sabiduría. O sea, no es cualquier serpiente que usted se encuentra, no sé, en el cerro. No. Estamos hablando de la serpiente. Es un ser totalmente mitológico y tiene plumas más encima. ¿Cuándo? Si las serpientes tienen escamas. Pero ahí apelamos al principio de incuestionabilidad, ¿cierto? El mito es así, ¿ya? Yo no lo voy a cuestionar, no lo voy a contrastar con la vida real, al menos la vida que yo conozco, ¿cierto? El mito es así y no lo cuestionamos. Tiene sus propias reglas, sus propios principios. Y en este caso, entonces, es una serpiente, es emplumada, y por si eso fuera poco, es
creadora de todo lo que hay y cuya naturaleza es infinitamente sabia. O sea, más encima, piensa esta serpiente. ¿Y es de la cultura olmeca? Claro, de la ¿Profesora? cultura olmeca, sí, muy bien. Dígame. Mire, yo tengo una cierta inquietud, y espero que usted me saque de aquella inquietud, porque ¿Sí? por lo que usted ha dicho, entonces el mito se enfoca en dioses y en deidades. Correcto, en dioses, deidades, seres sobrenaturales. Que se enfoca más en el hombre y en la humanidad. ¿Cómo? Mire, lo que pasa es que usted dice que el mito se enfoca en deidades y dioses, mientras el pensamiento fisiológico se enfoca en el hombre y la humanidad. Por eso son distintos ambos. Correcto, súper bien su deducción. Es así, por eso yo les mencionaba que son tan opuestos finalmente. Ahora, si analizamos el mito, ya no como no como la explicación de, sino que más bien yo lo analizo para ver qué puedo aprender, qué enseñanza me deja. Sí puede tener una aplicación en la filosofía, sí podemos ayudarnos de los mitos para aprender de ellos, ya, pero siempre desde el punto de vista crítico, naturalmente. Ya entonces, tenemos este caso, entonces, este extracto del Popol Vuh, que habla de este creador de serpiente emplumada. Y todos dijeron la D, que es lo correcto. Efectivamente, la D es una parte del texto que me permite identificar el pensamiento mítico. Pero alguien podría decir, pero profesor, ¿y por qué no es la A, o la B, o la C? Si aparecen en el texto también, pues profesora. La presencia del agua aparece en el texto. Bueno, porque tenemos que buscar la característica diferenciadora. Porque habla de un animal en la D. ¿Cómo? Porque habla de un animal en la D, que es lo que caracterizaría el mito. Muy buen punto, habla de un animal, ¿cierto? Porque si me dicen acá, en la A, me dicen la presencia del agua, perfectamente podría ser un texto científico, informativo, no sé, en un WhatsApp, yo le puedo escribir a mi mamá que no sé, que algo pasó con el agua, ¿cierto? No hace ninguna diferencia entre cualquier otro texto. Lo apacible de la naturaleza es, digamos, lo mismo, podría aparecer en cualquier revista, ¿cierto? Que hable de la naturaleza, que efectivamente podríamos decir que es bastante apacible, ¿cierto? La naturaleza en sí. O la C dicen la ausencia de seres humanos. Sí, podría ser, pero no es lo que caracteriza al mito. Podría ser otra cosa también. Si bien acá dijimos que las características del pensamiento mítico era que habían seres sobrenaturales, dijimos explícitamente eso. Ya en cambio acá solo dice, no hay ser humano. Bueno, pero no sabemos que sí hay. Nos dice lo que no hay, no lo que sí hay. Por lo tanto, también como que nos deja a medias y la podríamos descartar. En cambio, ¿cuál alternativa se nos presenta de una forma muy clara? Que hay una una directa relación con las características del pensamiento mítico, en la D, ¿cierto? Porque me habla de creación, que dijimos que era una de las características del pensamiento mítico, encontrar el origen del universo, la creación, y más encima esta creación es producida por una serpiente. Por lo tanto, estamos hablando de no cualquier serpiente, sino un ser totalmente sobrenatural. ¿Ya? Por eso
sería esta la alternativa correcta. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? No. ¿Alguna pregunta? Ya. Chiquillos, No, ¿la clase profe. es hasta las 10:30 o hasta las 10? Estaba buscando Hasta aquí. las 10. Sí, hasta las 10. Ya, muy bien. Sí, porque esa era mi duda, no puedo encontrar aquí el WhatsApp. Que las primeras clases eran de 1:30. Y después ¿Ya? dijeron que iban a ser de 1 hora porque se extendía mucho a 1:30. Claro. No, es súper largo. Pero igual son más entretenidas las clases de 1:30. ¿Sí? ¿Le gustan? Bueno, en general, cuando uno se mete a cualquier clase que esté en el momento y uno le toma atención, obviamente que va a ser entretenido y se va a hacer corto el tiempo. Eso es verdad. Siempre nos pasamos Exactamente. de la hora, sí, siempre estamos terminando 10:15, 10:20. Ya, súper. Son buenas para adquirir más sabiduría. Eso, más sabiduría, ¿cierto? Acuérdense que filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, aquí pasamos a una parte crucial de la jornada. Y que consiste en lo que yo les decía al principio, que es esta transición del mito, este pensamiento mítico del que hablamos, de seres que hacen cosas extraordinarias, ¿cierto? El paso desde el mito hacia una forma racional de ver el mundo. No explicarlo con dioses, con seres mitológicos, no, sino explicarlo con base científica, con fundamento, con conocimiento, con investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Con un análisis, porque el pensamiento mítico es un pensamiento dogmático, ¿cierto? Que se acepta tal como es, ¿ya? En cambio, el pensamiento filosófico no, el pensamiento filosófico es racional, es analítico, quiere cuestionar la realidad, indagar más allá y no aceptar y obedecer lo que viene desde afuera, decir a todo que sí, no, sino que no supone nada, partimos desde cero y empezamos a analizar lo que hay. Ya entonces, acá usted también le puede tomar una fotito o escribirlo en su cuaderno, el famoso tópico del paso del mito al logos, ¿ya? Que consiste en el paso de una forma mágica a una forma racional de comprender el mundo, ¿ya? Y a esta nueva actitud frente a la vida, nosotros la vamos a llamar actitud racional, ¿ya? Ese es el famoso paso del mito al logos o del mito a la razón, del mito al razonamiento, ¿ya? ¿Se entiende el tópico? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesora. Perfecto, Sí, entonces profesora, esta es la actitud con la que nosotros vamos a analizar los textos, con una actitud racional, una actitud crítica, una actitud que cuestiona, ¿cierto? Que intenta ir más allá. ¿Y en qué consiste esta actitud? En que las cosas ya no suceden arbitrariamente según el capricho de los dioses, según las necesidades de los dioses, sino que no. Ahora las cosas suceden de acuerdo a leyes, leyes naturales, explicaciones racionales que quieren dar una respuesta a interrogantes sobre las causas y la naturaleza de las cosas. Es decir, darle explicación a todo lo que hay, ya desde la creación del universo, pasando por la creación del hombre o el origen del hombre, hasta las cosas más pequeñas de nuestra vida cotidiana. Ya analizar cada una de ellas de forma racional. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que depende netamente de la razón.
ya de la lógica que yo veo en mi alrededor, ya de los argumentos y los fundamentos de cada fenómeno. ¿Ya? Esa es la actitud racional. Ya entonces, ahora les voy a mostrar una guía, ¿ya? Para que la vayamos analizando. La voy a compartir inmediatamente con ustedes. Y la voy a compartir por el chat también. Dicho eso, entonces, es que ya sentamos la base de la filosofía. Y nos sirve para poder analizar textos filosóficos. Entonces vamos con la primera guía. Semana. Hasta el fin de semana. ¿Qué dice? No sé si el sábado. Dice así. ¿Se ve, chiquillo, lo que estoy compartiendo, no? Sí, sí se ve. Ya. Estupendo. ¿Quién podría leer la primera pregunta, por favor? Leo. Ya, por favor. ¿Cuál es una característica del pensamiento filosófico? Siga. A. La preocupación por encontrar verdades comprobables. B. La necesidad de producir conocimientos objetivos. C. La reflexión sobre el sentido de la existencia. D. La búsqueda de la madurez psicológica. Perfecto. ¿Cuál creen ustedes que es una de las características principales del pensamiento filosófico? ¿Será la preocupación por encontrar verdades comprobables? ¿O será una necesidad de producir conocimientos objetivos? ¿Será la reflexión sobre el sentido de la existencia? La C. ¿O la búsqueda de la madurez psicológica? La C, profesora. La C. La C. Perfecto. Ya la mayoría de los que están respondiendo dicen la C. Por aquí María dice la D de dedo. ¿Alguien más? La A. La A, dicen por aquí. Mira, qué interesante. Muy bien. Ya. ¿Por qué tú dices que la A, estimada compañera? ¿Por qué tú crees que es la A? Para saber si el mito es verdad. Ya, para saber si el mito es verdad o no, ¿cierto? ¿Y por qué otra compañera decía que era la C? ¿Por qué dicen que puede ser la C? La B nadie le dio crédito a la B. ¿Por qué dicen que es la C algunos, que es la que más votos tuvo? Yo digo que la B. ¿La B? Yo igual digo que es la B. Perfecto. Ya, como podemos ver, hay para todos los gustos aquí, pero vamos a ir descartando. ¿Ya? ¿En qué tenemos que fijarnos nosotros? Esperemos un poco. ¿En qué debemos fijarnos? En que, por ejemplo, la A dice la preocupación por ¿Cuál es la encontrar... más racional?
La más racional, ya, muy bien, sí, según lo que acabamos de conversar, ¿cierto? Sí, por lo que Y habla aquí conversamos de- y tenemos que buscar lo más corriente. Claro, no, y aquí dice de verdades comprobables, pero muchas veces es difícil encontrar verdades comprobables. Es difícil Por decir algo es mito. o explicar por qué yo pienso esto, por ejemplo. ¿Por qué yo opino tal o cual cosa? La filosofía se da cuenta de que no todo es comprobable, que hay cosas que son tremendamente subjetivas y que dependerán de cada persona, de cada época, de los sentimientos de cada persona, de la historia, de las creencias y costumbres de la persona. Entonces, esta preocupación por encontrar verdades comprobables es en realidad una preocupación de la ciencia, de la biología, de la zoología. Ya la filosofía busca la verdad, pero muchas veces se da cuenta de que no hay una única verdad, ¿ya? Sino que más bien esta verdad es relativa, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que descartar a la 1. La 2, porque deberíamos descartarla, porque nos habla de conocimientos objetivos, ¿ya? Y si alguien puede buscar por ahí, ¿qué significa ser objetivo? No como el objetivo, como una meta que yo tengo, un propósito, no nos está hablando en ese sentido, sino que está hablándonos como lo opuesto a subjetivo. ¿Qué es objetivo? ¿Quién me puede ayudar? Bueno, yo tengo acá ¿cómo se llama? Como un pequeño de lo que es objetivo, dice que tal forma que pertenece o relativa al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o considere. Excelente, muchas gracias. Dice ahí entonces que es del objeto en sí mismo, sin interpretaciones personales. Por ejemplo, las noticias o los periodistas deberían ser objetivos para dar la información, es decir, comentar el hecho en sí mismo, no dar una opinión del hecho, porque eso es ser subjetivo, sino que deben tener objetividad al momento de dar una información, ¿cierto? No dar sus opiniones personales o sus creencias o su interpretación de los hechos, ¿ya? Pero ustedes podrían decir, perfecto, pues eso es lo que deberíamos hacer, ¿cierto? Todos deberíamos ser súper objetivos. Sin embargo, la naturaleza humana le cuesta ser neutral, po. Es difícil ser neutral, ser imparcial, ser objetivo. Es difícil. Si por naturaleza nosotros somos subjetivos en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, cómo vibramos, es pura subjetividad, ¿ya? Todo depende de nosotros. Entonces la filosofía se da cuenta de eso. Por lo tanto, dice que en realidad el conocimiento objetivo es inalcanzable, ¿ya? Eso de hacer como que yo no soy neutral, no se puede, ¿ya? Por eso también se descarta. Y nos vamos a saltar a la D, que la D habla de la búsqueda de la madurez psicológica. Nunca debemos confundir filosofía con psicología. Son dos disciplinas totalmente diferentes. Aunque no sé por qué razón el Ministerio de Educación las junta. Antiguamente, yo le estoy diciendo un par de años atrás solamente, se hacía en los colegios filosofía y psicología, juntas, ya como un ramo, con unidades diferentes. Pero actualmente
con las nuevas bases curriculares, solo se hace filosofía. Ya no se le junta psicología. Pero, pongan mucha atención a esto, pero en la prueba de nivelación de adultos, de flexibilidad de educación de adultos, en la prueba de ustedes va a salir, van a haber preguntas de filosofía y preguntas de psicología. ¿Ya? Hasta el momento en nuestras clases solo hemos visto filosofía, nada más. No hemos incursionado en el área de psicología porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces el ministerio siempre junta esas dos cosas. ¿Ya? ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre junta filosofía y psicología. Ahora, si usted lo busca en una enciclopedia, no es lo mismo. ¿Ya? La filosofía se preocupa del cuestionamiento del ser, de la realidad, del ser humano. Sería como estamos hablando ahora de la serpiente emplumada y decir, no, que sí existe, lo vemos por el lado psicológico, van a decir que estamos locos. Claro, sí, nos van a tratar de locos, totalmente. Pero la filosofía entonces tiene que ver con el uso de la razón y la psicología es el estudio de la mente humana. Esa es la psicología. La filosofía es el amor por la sabiduría, la psicología es el estudio de la mente y el comportamiento humano. ¿Ya? Entonces no son lo mismo, por lo tanto no podría ser la D. Entonces solo nos queda la C, que aparece por sí misma. Ya nos dice una palabra que está es como la hermana de la filosofía, que es la reflexión. Si ya te aparece reflexión, es porque es filosofía. Que es entonces la reflexión sobre ¿qué? Sobre el sentido. Otra palabra ultra común en la filosofía. El sentido de algo. Y en este caso, ¿el sentido de qué? De la existencia, de lo que hay. Otro tópico súper filosófico. Ya de la existencia en sí. La filosofía siempre se va al fundamento de todo lo que hay, a la base de todo, a estudiar el ser de las cosas, su esencia, su existencia, el porqué. Ya que son temas ultra profundos y que no nos hacemos habitualmente. Deberíamos, pero no lo hacemos. ¿Alguna duda con la primera pregunta? Todo bien. Entonces, la correcta es la C, ¿ya? La reflexión sobre el sentido de la existencia. Vamos con esta otra y ya con esta vamos a finalizar, ¿ya? Que es un texto. Voy a ver este que es más cortito. Ya. Vamos a analizar la 4. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con la lectura? Se ve chiquitita este en mi teléfono. Ya, la vamos a agrandar. Vamos con la última patita de la noche. Lea el siguiente texto. ¿Ahora sí se le ve mejor, estimado? Ahí sí, más para la derecha. Ahí. Ya, vamos. Dice, el hecho es que el hombre no se siente en el trabajo como un portador activo de sus propias capacidades y riquezas, sino como una cosa empobrecida que depende de poderes exteriores a él y en los que ha proyectado su sustancia vital. Perfecto. ¿Qué nos quiere decir el texto entonces? Dicho en buen chileno, ¿de qué habla el texto? Explique con sus palabras. A ver. El hecho es que el hombre y la mujer, está hablando aquí en sentido genérico, el ser humano en sí, el hecho es que el hombre no se siente en el trabajo como un portador activo de sus propias capacidades y riquezas. ¿Qué significa eso de ser un portador activo de sus propias capacidades y riquezas? ¿Qué significará? ¿No se podrá desarrollar por sí solo?
A ver, de nuevo, chiquillos, porque no se escuchó bien. Que no puede desenvolverse por sí solo en lo que él quiere hacer, algo así. Correcto, muy bien, ¿cierto? Que no es un portador activo de sus propias capacidades y riquezas, significa que a él le gustaría, al hombre le gustaría mostrar sus capacidades, mostrar sus riquezas, no en un sentido monetario, sino que en un sentido humano, la riqueza humana que posee. No puede mostrarlas de una activa activa, sino que somos más bien pasivos en el trabajo, ¿cierto? Porque tenemos que acatar órdenes, seguir las reglas, etcétera. Tenemos ciertas limitaciones, muchas limitaciones. ¿Ya? Y dice luego, entonces, dice, no es un portador activo, sino que es una cosa. Fuerte palabra. O sea, el ser humano no es alguien, es una cosa. Es una cosa y aparte de que es una cosa empobrecida. O sea, somos como basura, máquinas, despojos de algo, de lo que fue un hombre. Ya no somos humanos, perdemos la categoría de sujetos, sino que ahora somos objetos. Somos una cosa y, peor aún, empobrecida. O sea, una cosa pobre. Y esa cosa pobre somos nosotros, ¿ya? Según este autor, Erich Fromm. Y dice, somos una cosa empobrecida que depende de poderes exteriores a él. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que dependemos de poderes exteriores? Que dependemos de los jefes. De los jefes. Bien, que dependemos de los jefes, del gobierno, dependemos del sistema, de la cultura, del país, etcétera, etcétera, etcétera. Poderes exteriores a mí, todo lo que influye en mí, pero que no viene de mí, sino que viene de afuera, pero de alguna manera me limita y me convierte en algo, en una cosa, en un objeto. Erich Y Fromm, peor aún, no solo dependemos de estos poderes exteriores, sino que nosotros hemos proyectado nuestra sustancia vital. ¿Qué significa eso? Que hemos proyectado nuestra sustancia vital. Como la energía. Bien, como la energía, ¿cierto? Sí. Como nuestro sentido ya no es nuestro. Nuestro desempeño. Exacto. Claro, ya no somos un fin en sí mismo. Yo no trabajo para mí alegría, para mí crecimiento, para mi desarrollo. Yo trabajo para otros. En ellos yo deposito mi energía, como decía la compañera. En ellos yo deposito mi voluntad, deposito mi corazón, según el texto. ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes de este texto? A ver, antes de ir a las preguntas. ¿Ese es un psicoanalista, Erich Fromm? Correcto. Ya, Sí. bueno, el punto de vista de él, a lo mejor en tiempos más antiguos puede haber sido así, tal cual como él lo dice, porque en los tiempos de ahora en algunas empresas no es tan así porque hay jefes que dejan de desenvolverse al trabajador y si tienen ideas que puedan aportar al trabajo, los dejan expresarse y ponen a prueba lo que piensa el trabajador y si está bien, siguen con eso, ¿o no? Claro, sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. A ver, Jimena levantó la mano. Sí, yo Puede estoy opinar por el chat también. Ya. Yo estoy de acuerdo con el compañero. Sí, hay ahora mucha más flexibilidad con los jefes.
en cuanto a permiso, o si uno quiere salir a comprar, le da un ratito para salir a comprar, hay como desayuno juntos con los jefes, ya hay como más de igual a igual en cuanto a yo hago aseo solamente, pero igual me tratan como si fuera una más de la oficina. Más calidad humana. Más Sí, flexibilidad. Sí. Perfecto, qué bueno recoger esas impresiones, qué bueno que no se ven como una cosa, ¿cierto? Una cosa empobrecida que depende de otros, ¿cierto? Qué alegría saber eso, ¿cierto? ¿Alguien que tenga otra opinión sobre este tema? El tema del trabajo, que es un tema para todos, ¿cierto? Y todo depende también en el tipo de trabajo que se esté efectuando. Porque, por ejemplo, en una empresa que trabaje en terreno y tenga taller, muchas veces en terreno el trabajador, si tiene una idea y es errónea, y la persona que le está enseñando sabe que tiene que hacerlo de una forma, y a lo mejor los tiempos no están como para que el trabajador trate de inventar o ver cómo le va a resultar, si es que le resulta. Y en el taller muchas veces hay más tiempo como para que él pueda experimentar y decirle al jefe, sabe que así no sale mejor. Muy bien, interesante punto de vista. Aquí nos damos cuenta que todos tenemos algo que aprender siempre, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Mayor comprensión. Claro que el Todos aprendizaje tenemos una es... Exacto, más comprensión, más opinión, más tolerancia también, ¿verdad? Vamos con las preguntas ya para ir terminando. Y dice así. Bueno, comida. ¿Qué visión acerca del trabajo se presenta en el texto? Y ojo, que ya lo veíamos en la clase anterior. Dice, ¿qué visión acerca del trabajo se presenta en el texto? No es la opinión mía. Es lo que dice el autor del texto. A, que puede llegar a deshumanizarnos. B, que nos hace portadores activos de nuestros talentos. C, que nuestra vida mejora a través de la actividad laboral. O D, que la necesidad de producir riqueza nos ha hecho más vitales. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. La A. La A. La A. Creo que es la pregunta y respuesta más clara. Alguien que tenga otra, que diga, no, profesora, ¿sabe qué? Yo creo que la B, o la C, o la D. ¿Alguien que tenga otra respuesta? Es que en la B, C y D está dándole el crédito al trabajador, pues en la anterior salía que era todo lo contrario. Exacto, si prestamos atención, si leemos a conciencia, nos damos cuenta de que acá se le da una paliza al trabajo, se le da una paliza al hombre. Por lo tanto, decir que nos hace portadores activos de nuestros talentos es totalmente lo contrario. Que nuestra vida mejora, tampoco. Que nos hace producir riqueza y nos ha hecho más vitales, en ningún caso. ¿Ya? Entonces basta simplemente con leer a conciencia, con poner atención a lo que me quiere decir el autor para yo encontrar la respuesta correcta, que todos coincidieron de forma unánime, que es la A. La visión del trabajo que nos habla Erich Fromm es que nos lleva a deshumanizarnos, a convertirnos en objetos, a enajenarnos del trabajo. Dígame. Somos dueños lo hacen del sistema, pues, como que somos esclavos de ellos. Porque al final. Exacto. Yo muy bien. Claro, nos hace ver. Ya ¿sí? esclavos hasta una hora cierta que después podemos terminar nuestro horario para estar con la familia y todo eso. Exacto. Y con esto, Erich Fromm no quiere
tratarnos de que para que lo hacen, no quiere insultarnos con todo esto, sino que él quiere que nos demos cuenta de la realidad. Nos dice, oye, mira, tu trabajo, aquello por lo que tú te estás desviviendo, en lo que tú estás poniendo toda tu energía vital, te puede llegar a deshumanizarte. Que es me comentaba una alumna, en el caso, por ejemplo, de los médicos, de enfermeras, personal, no vamos a generalizar, ¿cierto? Porque siempre hay muy buenas TENS, muy buenas enfermeras y médicos. Pero así como hay otros que realmente están deshumanizados totalmente. Y porque la violencia obstétrica, por ejemplo, existe, ¿ya? Y hay denuncias de eso, o sea, se practica, ¿ya? O nosotros mismos por la calle, que vamos sin mirar al otro, a lo mejor hay un choque, yo sigo, no estoy ni ahí porque tengo que llegar luego al trabajo. O no sé, se cae alguien y simplemente continúa, nadie se detiene a recogerte, a preguntarte si te encuentras bien. A eso se refiere el autor. Eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos ahora para la casa. El volver a humanizarnos, ser más humanos en el día a día. Esa es la invitación que nos hace él a todos. ¿Qué opinan? ¿Creen que es así o no? Es así porque al final somos esclavos del sistema, al final es porque uno se levanta a la hora que ellos quieren y después tienen que estar hasta la hora que ellos decidan. Sí, y se acuerdan que la clase pasada hablábamos de qué amábamos nosotros, el filósofo ama la sabiduría, qué amábamos nosotros, y si era importante amar lo que uno hacía, amar su trabajo, ¿ya? Y eso se relaciona con lo que estamos hablando ahora, que sí es importante amar lo que uno hace. Si tú amas una cosa, se le hace más fácil, po. Claro, se nos hace más fácil, somos más felices. Lo mismo que cuando tú tienes una pega y te gusta la pega, tenés la mente más abierta. Cuando no te gusta una pega, es que no te le abre y no te pasa nada. Uno encuentra todo malo. Exactamente. Todo malo. Y llega a la casa enojado, ¿cierto? Ahora que tú terminas. Frustrado. Pelea con la señora. Claro, una frustración. ¿A qué hora llegas? Tú tenés que seguir las reglas que te da el patrón. Claro, porque hay estos poderes exteriores que a veces, por ejemplo, no los mencionamos, las casas comerciales, las deudas, el consumismo, el materialismo del que somos parte, nos ha llevado a deshumanizarnos, ¿ya? A quitarnos nuestra esencia, ¿ya? Y en nuestra esencia está el vincularnos con otros, el amar a otros, el vivir en comunidad. En cambio, ahora somos cada vez más individualistas. Y entonces, esa es la invitación para hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta que haya quedado en el tintero? ¿No? Entonces, vamos a llegar hasta la 4, nos saltamos igual la 2 y la 3, que son más larguitas, para ya la próxima clase terminar de analizar la guía número 1 de filosofía. Ya, chicos y chicas, espero que hayan aprendido un poco más del tema, que hayan entendido todo, y si no hay más dudas, nos despedimos. Que pasen una buena noche. Gracias, profesora. Muy amable. Igualmente, gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Abríguese. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.